¿saben quién? Ni más ni menos el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo cardenal de Honduras, Centroamérica. Eminencia, muchísimas gracias por concedernos dentro de este apretado tiempo que usted tiene este ratito aquí para todos nuestros hermanos y hermanas de las ondas de radio y televisión. Muchas gracias y gracias por invitarme. Yo estoy aquí en una asamblea de los sacerdotes hispanos en Los Ángeles y hemos estado reflexionando sobre la exhortación posinodal Verbum Domini. Y claro que es un placer en este canal amigo que llega a todo el mundo, pues también conversar con usted. Pues muchísimas gracias, porque realmente es difícil pescarlo a usted, pero ya que lo tenemos aquí, pues muchísimas gracias. Me comentaba usted que estuvo recién en España para la famosa 26ª Jornada Mundial de la Juventud. Hemos comentado aquí en los canales algunas impresiones, pero viniendo de un cardenal de la Iglesia, ¿cuál sería para usted la perspectiva? ¿Qué cree que sucedió en España y qué nos dice Madrid a la Iglesia Católica Universal? En primer lugar, que todos los prejuicios deben dejarse a un lado, porque se nos olvida que el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia y que el Espíritu Santo ni está de vacaciones, ni tampoco está enfermo y postrado en una silla de ruedas, sino que sigue actuando intensamente. Lo que vimos en Madrid es simplemente una confirmación de esto que comento. Había todo tipo de pronósticos, que si los indignados, que si los que rechazan a la Iglesia, que si los políticos, que si no iban a llegar, esperaban, ojalá llegaran 500,000. Fueron 2 millones y no contados por la Iglesia, sino contados por las autoridades. De tal manera que es la primera de las consideraciones que creo debemos hacer. En las cosas de la Iglesia los cálculos humanos se estrellan y se quedan ahí todos ellos. Lo he podido comprobar en la visita del Santo Padre a Gran Bretaña. Correcto. Cuando decían, bueno, va a un ambiente hostil. En la reciente visita del Santo Padre a Alemania, que si va a haber rechazo, va a ser... Son pequeños puñaditos que a veces algunos medios de comunicación es lo único que publicitan, pero la realidad está ahí y no se puede negar. El Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia. Correcto. Y esta jornada en Madrid, claro, la vivimos mucho más intensa todas las personas que, pues nuestra lengua primera es el español, porque prácticamente todos los eventos se realizaron en esta lengua, aunque siempre se habló en italiano, en fin, en las otras lenguas participantes. Pero creo que esta como que la pudimos vivir con un poco más de intensidad, porque aparte de la lengua, pues es nuestra cultura. Así Tenemos que reconocer que España es la madre patria y nos sentíamos muy en casa en esta jornada, ¿verdad? Ciertamente, ahí... creo que fue otro signo que vale la pena considerar, cómo los jóvenes evangelizaron en ese ambiente simplemente con su presencia. Yo ya lo pude observar en la Jornada Mundial en Australia, cuando Australia pues es un país mayoritariamente no católico. Correcto. Y sin embargo, aún todos los no católicos decían, ha venido tanto joven y no hemos visto ni una pelea callejera, no hemos visto escándalos en un bar o una borrachera, no hemos visto nada de eso, de lo que grandes reuniones juveniles a veces dejan. Y hemos visto otro aspecto, que también lo subrayaron en España, qué alegría de jóvenes, qué mensaje de gozo que transmiten por la fe. Porque ellos no andan en búsqueda de discos, ni andan en búsqueda de bailes, ni nada de eso. Andan simplemente en las cosas de Dios y muestran tanta alegría que no es superficial ni es artificial, sino que brota desde dentro. Chicas y chicos que dormían en el suelo, que medio comían una hamburguesa o algo y sin embargo estaban ahí. Otros que caminaron horas y otros que fueron sometidos al tratamiento microondas porque hacía un calor y sin embargo ahí. Esto son signos que solo Dios puede dar. Me tocó, Eminencia, una experiencia previa a la llegada a Madrid. Estaba yo con mi esposa en el norte, donde es ella, en Asturias.
Y ahí en Oviedo, la ciudad de Oviedo, llegó un grupo muy grande de chicos que iban después a Madrid para la prejornada. Y la experiencia que yo viví es la que usted describe. Cuando llegaron a Oviedo, que es una ciudad muy conservadora, la gente como que los veía diciendo, ¿y estos quiénes son? Nos están invadiendo estas jóvenes, porque andaban con sus banderas y cantando y, como dice usted, una alegría. Pero yo pude ver en esos 4 días que estuvieron en Oviedo cómo la ciudad fue cambiando y cómo después ya era una alegría, una recepción. La gente, al final, cuando ya fue la misa de envío hacia Madrid, había gente llorando de la gente de ahí, que decían, se nos va esta juventud porque inyectaron eso. La alegría, la juventud, la fuerza de la iglesia. No le hemos sacado suficiente jugo de lo que el Santo Padre fue diluyéndonos, masticándonos durante todas sus homilías, sus discursos. Pero creo que nos tiene que hacer pensar muchísimo. ¿Qué nos dice usted de este lema? Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Puedo decirle que desde hace al menos 20 años es un tema que yo vengo difundiendo por todas partes. Y los jóvenes incluso ya están acostumbrados a oír esto. Cuando se publicó el tema, yo me reuní con muchas comunidades juveniles en Honduras y me decían, pero usted le dijo al Papa el tema, porque es un tema favorito para mí desde la perspectiva de la madurez humana. Yo acostumbro, cuando me toca predicar ejercicios espirituales a grupos de sacerdotes, lo he hecho en casi toda América Latina y también aquí en los Estados Unidos, yo parto de esto. No se puede construir nada duradero de cualquier manera. Y San Pablo nos dice claramente cómo mire cada cual cómo construye. Y de ahí pues yo he partido para decirles, ¿dónde están los cimientos de la construcción que estamos haciendo? Los cimientos no pueden ser en arena. ¿Por qué? Hasta incluso les hablo del Evangelio del Constructor. Porque hay el Evangelio del Constructor. ¿Cuál es? Le voy a poner algunos pasajes. La famosa parábola de la casa construida sobre arena y construida sobre roca. La de aquel que comenzó a construir y que no pudo terminar. Lo calculó. El Salmo 127 que nos dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Sí. La primera carta de San Pedro que nos dice, ustedes son piedras vivas para edificar el templo, no hecho con materiales humanos, sino sacrificios espirituales agradables al Padre. Y así entonces creo que ha sido genial y es un tema que le debemos, como usted muy bien dice, le debemos seguir sacando el jugo. ¿Por qué? Porque muchas veces construimos sobre un yo cerebral. O sea, nos llenamos de ideas y tenemos el cerebro que rebosa de ideas. Pero ¿dónde quedó el corazón? ¿Quién formó el corazón? ¿Quién formó la afectividad? ¿Con quién compartimos sentimientos? A veces los vivimos de forma anárquica y no llegamos a la roca del ser. Ahí donde debemos apoyarnos para construir sólidamente. Yo creo que todo esto dará mucha riqueza para la educación de la fe y sobre todo para la formación de las personas. Y esta primera palabra del famoso texto de Colosenses, arraigados, yo creo que por ahí tendríamos que hacernos un examen de conciencia, Eminencia. ¿Dónde están mis raíces, verdad? Sí. Porque puede ser que por nuestro nacimiento en una familia católica, pues se nos arraigó por los sacramentos de iniciación, pero creo que podemos nosotros trasplantarnos en una forma muy sutil y arraigarnos en el mundo, que es lo que el Santo Padre ha dicho en Alemania, tenemos que desmundanizarnos. Así es, yo creo que esto es un problema muy actual cuando las generaciones anteriores que vienen de formación cristiana católica fuerte en el hogar, ahora ya traen otro tipo de formación, o si quiere, vienen con una falta de formación. Correcto. Y entonces no podemos pensar que vamos a construir una nueva cultura que responda a los desafíos actuales si no hay raíces. O cualquier plantita sin raíces se seca y se muere. Muerta. Y si quitamos las raíces de la fe, las raíces cristianas, corremos el riesgo de estar formando generaciones muertas.
aunque caminen, aunque trabajen, son muertos en vida porque Zombies. no tienen la savia vital que da la fe. Y como el Santo Padre magistralmente de Colosenses fue a Jeremías 17, donde habla de ese árbol que está plantado junto al agua. Pero me gusta mucho porque dice, a su tiempo da fruto. Frutos. Y si nuestra vida no está dando fruto, creo que ahí es un buen examen. Entonces mi raíz no está enraizada donde tiene que estar y no estoy recibiendo la vida que es de Cristo. Sí. Ajá. Ese punto lo dice también el Santo Padre de una manera preciosa. Cristo es la luz, Cristo es el agua viva. Ahora bien, si la planta está sobre una piedra seca, no va a florecer. Necesitamos el agua de la gracia de los sacramentos. Y esa agua es como en la planta que está ahí cerca del torrente, que a su tiempo dará frutos muy bellos. Por eso no nos debemos cansar de sembrar, porque la planta va a dar su fruto. También el río, el torrente de agua viva de la gracia, no lo podemos detener aunque hagamos todo tipo de represas. Ajá. Y algo también que yo he insistido de que nos demos cuenta que cuando terminó Madrid con aquella famosa misa de envío después de la tormenta, etcétera, no terminó, yo digo, la jornada, sino empezó una segunda fase, que es ahora, estas fueron como las abejitas que vinieron a recibir el polen y ahora tienen que ir a polinizar, tienen que llevar ese fruto a todos los continentes, porque ahí estábamos todo el mundo representados. Ese es uno de los puntos que yo creo debemos insistir más. Cuando escogimos los jóvenes que iban a ir a España, porque los escogimos, había muchos que querían ir, pero querían ir a pasear. Ah, sí. Y entonces uno de los requisitos es el compromiso. Y el compromiso ya comprobado en la pastoral juvenil. Y pues claro, había que conseguir visas para ellos y todo. Y dijimos, un requisito es este. Si tú vas, al volver tienes el compromiso de difundir lo que has vivido y lo que has oído. Exacto. Porque los apóstoles nos hablaban muy claramente, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Correcto. Y ese es el punto que ahora los jóvenes que fueron deben tener presente. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y además hoy día excelente, tenemos tanta ya facilidad de obtener, por ejemplo, en Internet uno puede conseguir todos los mensajes del Santo Padre sin esperar que lo publique el Observatorio Romano o de que venga un libro. Están ahí. Sí. Yo le digo, gente, somos perezosos. Ahí hay un tesoro que ahora es el tiempo de desmenuzar esto, asimilarlo. Están en el Internet. Con un clic podemos tener... Yo tengo aquí tengo todos los mensajes del Santo Padre. Aquí están. ¿No cree que es un poco de pereza espiritual que no buscamos toda esta riqueza que continuamente el magisterio de la Iglesia nos ofrece? Yo quiero aprovechar esta pregunta tan interesante para decirles que efectivamente algunos se quejan de que en Internet hay tantas cosas negativas y hay tanto... Todo depende del dedito. Como yo le contesté a unos jóvenes allá en El Paso, Texas, hace unos años. Uno de los chicos me preguntó, ¿y qué podemos hacer con tanta pornografía que hay en Internet? Le digo, a ese dedito con el cual tú me preguntaste, con ese puedes apretar una tecla que dice borrar o una tecla que dice entrar. Ajá. Entonces el mal no está en Internet, está en tu libertad. Y creo que este es otro de los puntos. Hay gente que me dice, es que Internet está lleno de esto y de esto y de esto. Y ya te diste cuenta del Evangelio. Ya te diste cuenta de todo lo bello que hay en Internet. No se han dado cuenta porque solamente ven un aspecto de la realidad. En Internet tenemos hoy día la Lección Divina. Correcto. Yo les he hablado a los sacerdotes de este programa de los leccionautas, que son los que navegan con la Lección Divina y que tienen más o menos en el centro donde se está produciendo casi unas 9,000 entradas diarias de jóvenes. Entonces, esto nos está diciendo que, como usted dice, a veces es pereza. Pereza. Porque ya ni pueden poner la objeción de que no puedo conseguir el texto original. Basta un clic. Un clic.
Y hay cosas tan ricas que uno puede tener. Uno puede tener en un apartito de estos, o más pequeño, puede tener el oficio divino, o sea, la liturgia de las horas. Eso lo tiene su servidor y ahí rezo. Ah, sí. Entonces ya está usted electrónicamente enchufado también. Efectivamente. Tengo la Suma Teológica, tengo todos los documentos de los concilios, Vaticano I, Vaticano II, el Concilio de Trento también. Tengo todo el magisterio de los papas, desde León XIII hasta Benedicto XVI. Es una enciclopedia en una cosita tan pequeña. Eso es un regalo de Dios. La Biblia, puedo no tener, Biblia, el Evangelio del día. Sí, también. Es que yo cuando hay gente que me dice, no, Pepe, es que yo no tengo tiempo para eso, le digo, pero si tienes tiempo para la televisión, para las telenovelas, para una cantidad de boberías, pero la riqueza que hoy día, ya lo dijo además el Papa Juan Pablo, recuerdo que decía que hoy día los medios actuales de comunicación y toda esta tecnología son los nuevos areópagos. Sí. Así es. Y los nuevos canales donde podemos tener un acceso mucho más rápido que ni pensarlo. Recuérdese, hace 20, 30 años esto que estamos hablando sería impensable, ¿no? Y quizás voy a decir una herejía, pero si Apple publicitara todo la riqueza de formación espiritual, venderían mucho más de estas cosas. Bueno, a lo mejor hay un ejecutivo de Apple que lo está oyendo y ya le dio usted una idea brillantísima. Ojalá se conviertan al Evangelio y verían que venderían 1000 veces más de lo que venden. Tengo entendido que usted, desgraciadamente, no pudo participar por razones físicas en aquella famosa noche de la adoración, la vigilia de adoración, que fue magistralmente presentada por el Papa Benedicto a raíz de Alemania. Recuerda que antes la vigilia era una vigilia de testimonios, música muy bonita, pero él le dio esta nueva faceta de adoración. Quiero decirle que aunque no estuve físicamente, la seguí toda, porque la transmitieron. Claro. Y la televisión presentó todos los detalles y yo, a pesar de que me encontraba enfermo, pues pude disfrutar. También sufrir porque me dio tristeza que se vino esa tormenta, y que las tiendas donde estaba planificada la adoración eucarística se cayeron y que las formas para la consagración se mojaron y no pudieron utilizarse, pero qué riqueza y qué belleza la planificación y la realización. Fue genial y mucho mejor que anteriores. Dice ese famoso refrán que Dios sabe escribir derecho renglones torcidos. Todos esos elementos que podían haber sido vistos solamente negativamente, creo que Dios obró en todo eso para sacar detalles preciosos para todos nosotros. Y quiero decirle que lo que más me impresionó a mí fue ver la entereza del Papa, que no se desanimó ni por lluvia ni por viento. Le veía yo su pelito ahí que estaba moviéndose, pero él estaba ahí hasta el final. Es una cosa que me edificó mucho. Yo creo que Dios permitió esa lluvia por varias razones. A ver qué le parece a usted si digo algo. Primero, creo que fue un refresco para los jóvenes, que habíamos pasado un día con un calor, el día más caluroso de todo el verano. Fue el día más caluroso. 40 y pico grados, bárbaro. Sí. Eminencia, cuando nosotros llegamos a ese sitio, Cuatro Vientos, y vimos a esos jóvenes, nosotros llegábamos a las 2, 3 de la tarde y ellos ya estaban ahí desde la mañana, al rayo del sol. Yo dije, esto es de Dios. Sí. No hay nada que pueda describir lo que fue esa experiencia, ver esa juventud al rayo del sol y cantando con alegría, como usted dice, con ese contagio. Pero después, bueno, viene la famosa tormenta. Creo que primero fue un refrigerio para ellos, pero además creo que fue un signo que Dios permitió, porque nosotros lo veíamos, usted lo vio muy cerca de la televisión, cuando empieza la tormenta, se acercan con su santidad para sugerirle si quería bajar a la sacristía en lo que pasaba esto. Y él se quiso quedar ahí. Se quiso quedar ahí. Fue decisión de él. Y tenía mojadito de aquí para abajo. Sí. ¿No cree usted que esa fue una señal preciosa de Dios, que aquí está el pastor con las ovejas? Así es. Yo así lo interpreté y, como digo, me edificó mucho porque admiré esa valentía. A mí me ha tocado mucho celebrar al aire libre cuando se vienen tormentas tremendas. Incluso una vez teníamos una gran reunión de la Renovación Carismática en un estadio y se vino un aguacero espantoso y los carismáticos me llevaron una capa que era precisamente un poco de plástico y hasta color rojo. Así que ya tenía yo un hábito cardenalicio impermeable. Pero digo, la creatividad. Y yo, claro que de ahí yo no me movía porque yo veía a aquella gente, eran miles, al menos yo tenía unas 15,000 personas que no se movieron
intrépidos, porque también eso es una señal de que nuestra fe no se derrite con la lluvia, sino que es de construcción sólida. Y volviendo a la parábola que usted mencionó de las dos casas, como ahí se cumplió también, vino la tormenta, sí, la que estaba sobre arena se fue, pero ahí no había arena, ahí estaban sobre roca, roca de Cristo. Su Eminencia, el tiempo se nos ha ido, sé que tiene usted otros compromisos que cumplir y lástima porque tendría yo mucho más que pudiéramos, pero me dicen que podemos tener, ¿tiene un ratito más? Sí, tengo. Porque claro, hay algo que yo quisiera que diéramos un brinquito, que es importantísimo y quiero oír de usted para todos nosotros. Alemania. Alemania, acaba de suceder esta visita del Santo Padre. ¿Cuál sería su primera presentación de esta visita a Alemania tan reciente? Todo el entorno antes de la visita era, podríamos decir, negativo. Incluso yo leí publicaciones que decían el Papa más bien deberían desaconsejarle que fuese. No es el mejor ambiente en este momento. Y lo que vimos es precisamente todo lo contrario. Por más que algunos medios, como digo, lo único que quieren publicitar es lo negativo, lo positivo es que no se puede negar. Incluso los que habían ido al Parlamento con el deseo de hacer una demostración negativa, aplaudieron. A mí me dijo un hermano obispo de Alemania, en el Parlamento de Alemania nunca se ha oído un discurso de esa riqueza, de esa profundidad, de esa enjundia también, como el discurso que pronunció. Y todos los discursos, cuando va con ese gesto tan bello de ecumenismo, de ir al monasterio donde Martín Lutero se ordenó de sacerdote, que ahora ya no es monasterio, y cuando tiene ese diálogo valiente y claro con los luteranos, diciendo el ecumenismo no es una ensalada rusa donde ponemos todos ahí y hacemos una revoltura. No, el ecumenismo es un diálogo desde la propia identidad para buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Creo que todo esto han sido señales que el mundo debe interpretar. Creo que Alemania ha quedado en un silencio meditativo. Correcto. Y está asimilando. Yo creo que los políticos, que hay políticos de mucha altura, habrán asimilado esto y creo que lo van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque después vienen esos terremotos, esos tsunamis como el que está ocurriendo actualmente en Grecia, que hacen tambalear la construcción que estaba sobre arena. Lo que se construye sobre dinero no dura, porque el dinero hoy día son papeles. Me recuerdo hace algunos años que en los diálogos para buscar el perdón de la deuda externa, tuve la gracia de conocer un hombre de unos quilates extraordinarios, y lo digo aquí, el señor James Wolfenson. Él no es cristiano, es hebreo, es judío, pero es tal vez de las personas de más calidad humana y espiritual que yo he conocido. Y precisamente él, con mucha libertad, pues renunció al Banco Mundial cuando vio que intereses políticos querían también presionar la economía mundial. Y yo a él lo admiro mucho, y me recuerdo en un diálogo con él, me decía, mire, la economía hoy día son papeles, y el día en que esos papeles se derrumben será como la caída de un castillo de naipes. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, y no se soluciona con más papeles. Correcto. Yo creo que, lo ha dicho el presidente Sarkozy recientemente, hay que reformar el capitalismo. Y yo, en una interpretación desde América Latina, usted sabe cómo todo el tiempo en la iglesia latinoamericana, desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, se habla de una opción preferencial por los pobres. Hoy día la opción preferencial por los pobres no puede quedarse simplemente en algunos gestos, o no puede quedarse tampoco en palabras. Pasa por la reforma del sistema económico mundial. Correcto. Y ojalá que se entienda. El Papa ya lo ha dicho con mucha valentía.
Incluso cuando ha habido reuniones del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, el Santo Padre habla de que no podemos seguir pensando en especulación financiera. Eso es un fracaso. Hay algunos puntitos de lo muchísimo que se puede hablar de Alemania, porque podrían ser horas y horas de comentar la riqueza magisterial que tuvimos del Santo Padre. Pero hay dos puntos que me gustaría que usted nos alumbre sobre ellos. Uno, él trajo a la memoria algún momento de la vida de nuestra Beata Teresa de Calcuta. Y dice que le preguntaron a la Beata Teresa de Calcuta, ¿qué tiene que cambiar en la Iglesia? Y esas respuestas geniales de Madre Teresa le dijo a su interlocutor, usted y yo. Yo creo, Eminencia, que en este momento es para otra reflexión, esta sola respuesta. Porque creo que somos muy dados a la crítica de la Iglesia en cuanto a institución, de la jerarquía, de los movimientos. Nos la pasamos comiéndonos los unos a los otros. Y creo que cuando hablamos de cambio, sí, en lugar de esperar que cambie, ¿qué tiene que cambiar? Tú y yo. Efectivamente, a mí me ha parecido genial esto. Fíjese que le preguntaron al Papa Pablo VI, un hombre extraordinario también, que se va conociendo ahora mucho más en su proceso de beatificación. Le preguntaron un día a Pablo VI, que fue el hombre valiente, silencioso, que le tocó dirigir la barca de Pedro en la aplicación de Vaticano II, con Correcto. tantas cruces y coronas de espinas que tuvo que llevar. Le preguntaron, ¿y se puede criticar a la Iglesia? Dijo, claro que sí, pero con amor, como cuando un hijo critica a su madre. Y esto yo lo recuerdo siempre cuando algunos me sacan esa objeción. Digo, si tú estás criticando como miembro de la Iglesia, te acepto. Si estás como un observador allá, soltero y sin compromisos, vete con tus críticas a otra parte. Con tu música a otro lado. Sí. Y hay otro aspecto. Me recuerdo, a mí me tocó ir a Roma a estudiar la teología moral, recién ordenado sacerdote, en tiempos difíciles después del Concilio Vaticano II, cuando muchos sacerdotes y religiosos abandonaron o el ministerio o la vida consagrada porque no era su vocación y habían estado presionados por muchas cosas, por un tipo de formación que había en ese tiempo. Y yo asistí a un debate que había en la Universidad Pontificia Salesiana entre algunos estudiantes y nuestro rector mayor de ese tiempo, que era el padre Egidio Viganó, un hombre extraordinario que guió la congregación salesiana, falleció en 1995. Y entonces le preguntó uno de ellos, ¿y cuándo va a cambiar la congregación salesiana? Porque así como vamos no va a durar. Y entonces él le respondió muy sereno, mira, yo no sé cuánto tiempo va a durar porque eso depende de la divina providencia. Pero lo que sí te puedo decir es esto, la congregación salesiana va a durar mientras dure tu fidelidad y mi fidelidad. Si somos fieles al Señor, durará mientras nuestra fidelidad ayude a la fidelidad de otros. Y por eso es que estamos aquí, le dijo, después de tantos años de la muerte de Don Bosco, porque él supo inspirar la fidelidad de sus primeros seguidores y de nosotros que somos sus seguidores. Creo que todo esto conviene tenerlo presente porque, como usted dice, si nosotros criticamos a la madre como francotiradores, el francotirador está escondido, el francotirador no se compromete con nada, no tiene ni uniforme siquiera. Y tira a matar. Exactamente. Entonces eso no conduce a ninguna parte. Nunca los francotiradores han logrado ninguna victoria. Pueden matar a algunas personas, pero después los matan a ellos. Yo creo que la actitud es una actitud crítica sana, pero como alguien que está comprometido con la madre y crítica con amor. Y él mencionaba también otro punto que creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho. Dice que la Iglesia se tiene que desmundanizar. Pero creo, Eminencia, que es importante volver a recordarle que la Iglesia somos cada uno bautizados, porque muchas veces cuando usamos la palabra Iglesia, inmediatamente hablamos de institución. Vamos a hablar de la institución. Y perdemos la perspectiva de que cuando el Santo Padre nos dice que la Iglesia se tiene que desmundanizar, yo tengo que analizarme en qué yo me tengo que desmundanizar.
efectivamente, y creo que a la luz del Evangelio de San Juan, él nos aclara, ¿verdad? Cuando nos habla del mundo, del demonio y de la carne. Correcto. ¿Qué es el mundo? No quiere decir que nos debemos enclaustrar de una manera medieval, huyendo del mundo. No, eso va contra Vaticano II. Lo que sí requiere nuestra desmundanización es abandonar los criterios del mundo, que es abandonar el mundo sin Dios, marginando a Dios, marginando a Cristo, marginando al Espíritu Santo y marginando el amor, que es la clave. Y entonces yo creo que desmundanizarnos es, por ejemplo, dejar esos criterios de aquellos que piensan que el bienestar está en tener dinero y comprar. Eso es un error, porque todo eso son medios. El fin es muy otro, es vivir una calidad de vida que no está afuera, sino está adentro. Calidad de vida es vivir el espíritu, que es la riqueza del ser humano, con una perfección. Es más, cuando yo hablo en nuestra Universidad Católica, usamos la filosofía de la calidad total. Y cuando hablamos de eso, yo les digo, miren, calidad total es una filosofía que se pone en práctica en algunas universidades, pero la calidad total también existe en el ámbito espiritual. ¿Cuál es la calidad total en el ámbito espiritual? Se llama la santidad, es la verdadera calidad de vida. Y entonces el bautizado que no está en el camino de la santidad vive una vida mediocre, vive una vida sin alma, vive una vida pequeña. La verdadera calidad de vida es la santidad. Mencionando todo esto que usted dice, también me recuerda ahora el pasaje del Evangelio de San Juan, cuando dice, Jesús le ora al Padre, Padre, te pido por los que están en el mundo, no para que los saques del mundo, sino para que los protejas, porque tenemos que cumplir una misión en el mundo. No podemos, usted lo ha dicho perfectamente, no podemos aislarlos, perderíamos nuestra misión de transformar el mundo. De ser fermento de la masa, correcto, como nos dice el Evangelio. Estoy convencido de eso. Señor Cardenal, el Santo Padre en Alemania usó una palabra importantísima que es fuerte. Dice que la Iglesia necesita una fuerte renovación. Así lo dijo, necesita una fuerte renovación. Pero hay dos frases que yo quisiera que usted después nos elabore, que es la que dice, la Iglesia no debe acomodarse al mundo, no se debe volver autosuficiente y adaptarse a los criterios del mundo, sino que la Iglesia debe de nuevo abrirse a las preocupaciones del mundo y dedicarse plenamente a ellas. ¿Qué concepto, verdad? Por un lado nos dice hay que desmundanizarnos, pero por otro lado dice pero no se me van, hay que atender los problemas del mundo. ¿Cómo nos pondría a toda nuestra gente de habla hispana este llamado del Santo Padre? Efectivamente, para mí esto me hace recordar el Salmo que nos dice, envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. El Papa, al hablarnos de renovación, nos habla en ese sentido. El sentido de renovar es lo que nos dice también el Evangelio. He aquí que hago todo de nuevo. ¿Qué quiere decir? No es que vamos a destruir para construir, no, sino que la fuerza del Espíritu Santo es tal que entra en nuestra humanidad y la transforma. El Papa usa una palabra también en su magisterio, si mal no recuerdo, es en la encíclica Spe Salvi, cuando nos dice un término que es casi tomado de la aviación, performance, y nos habla de cómo la fe hace esa performación, si existiera la palabra en español, es en ese sentido que nos habla de la renovación del Espíritu Santo. Hoy, si quisiéramos usar un término de informática, diríamos, hay que formatearlo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el Espíritu nos formatea
en Cristo y en los criterios de Cristo. San Pablo usa otra formulación y nos dice hay que renovar la mente. Pero atención, que no es renovar el intelecto. Renovar la mente es el alma. Claro. Renovar el alma. O sea, la iglesia debe renovarse desde dentro, no copiándolo de fuera. Correcto. Ni pidiendo préstamos de fuera. Porque la iglesia no necesita préstamos de fuera. Tiene todo dentro con la fuerza del Espíritu Santo y el Evangelio. Entonces, renovarse es mirar de dónde vengo. Vengo de Cristo. Él es la cepa. Ahí están todos los sarmientos. Renovarme es volver a tomar esa centralidad de Cristo que el Papa lo habla en todos los tonos. Él que es pianista sabe de tonos y semitonos. Y entonces él hace esto. Al hablarnos de renovación, es una renovación desde dentro con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para asumir esas preocupaciones, esas angustias, como nos dice Gaudium et Spes en el número 1, ¿verdad? Asumir todo eso, pero no asumirlo con la mentalidad del mundo. No mundanizarnos. No mundanizarnos, porque asumirlo con la mentalidad del mundo es llegar al callejón sin salida en la cual nos ha llevado el mundo sin Dios, porque es un callejón sin salida. Vaya usted a ver qué está pasando en el Banco Central Europeo. Es un laberinto donde dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y todo lo quieren solucionar, como me encanta a mí decir mucho, en una bolsa de valores que no tiene valores, solo tiene dinero. Muy bueno. Una bolsa de valores que no tiene valores, solo tiene dinero. Y echarle valores a una bolsa que no tiene fondo es buscar el camino equivocado. Es como aquello que dice, ese era un hombre que era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que todo lo que tenía era mucho dinero. Exactamente, yo también uso eso muchas veces. Es un pobre hombre, lo único que tiene es dinero. Así los hay muchos. Pero nos vuelve el Santo Padre a decir, bueno, no tenemos que estar en el mundo, pero tenemos que cuidar del mundo, tenemos que nosotros entonces atender las necesidades del mundo. ¿Y no cree que puede caerse en un catolicismo un poco sobreespiritualizado, como usted lo mencionó, de yo me aparto, ¿no? Yo no me meto con esto? Sí. Y perdemos nuestra misión, que es transformar este mundo. Ya ha habido en la historia de la iglesia ese tipo de herejías, los cátaros, por ejemplo, que buscaban ese tipo de apartarse y considerar a todo lo demás empecatado. Se nos olvida cuál es el último mensaje del Señor antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y entonces eso es la clave. El Señor nos atrae hacia sí, nos guarda en su palma de su mano. Esta es otra imagen preciosa que usa el Papa Benedicto XVI. Nos guarda en la palma de su mano, pero no para estarnos acariciando estáticamente, qué bonito. No, es para, ahora vete al mundo y lleva la riqueza del Evangelio, llévala a todas las criaturas. Usando términos aeronáuticos que yo también adoro, estamos usted y yo en la misma sintonía. Sin duda alguna. Porque yo quería llegar en estos minutos que nos quedan. Ahora, llevarlo a que nos comente. Usted sabe que ya tenemos enfrente Río de Janeiro, el próximo gran evento dentro de 2 años en Brasil. Y tengo entendido que todos los obispos de América el año próximo también van a reunirse nuevamente. Pues yo no he escuchado. Sé que hay una petición o petición al Santo Padre para que se pueda pensar en un nuevo sínodo de América. El sínodo de América fue en el año 97 y ya pues han pasado cerca de 15 años. La conferencia de Aparecida lleva apenas 4 años y entonces creo que otra gran conferencia general del episcopado no será muy pronto. No será pronto. Pero un sínodo de América, un segundo sínodo de América está en la mentalidad de muchos, en cuenta la secretaría del sínodo. Yo soy miembro de esa secretaría. Usted sabe que después de los sínodos continentales, el Santo Padre a la secretaría que quedó elegida, le dijo, esta secretaría no expira. Correcto. La secretaría del sínodo ordinario dura 3 años y con el nuevo sínodo expira. Y después del nuevo sínodo se elige una nueva secretaría. Pero los sínodos continentales no expiran, a no ser que la misma secretaría
se disuelva. Correcto. Ya ocurrió con Europa. Europa en este momento, ellos hicieron 2 sínodos europeos y dijeron ya no necesitamos más y se disolvió, el Papa la disolvió. Ajá. Los demás sínodos continentales todavía tienen secretaría y se reúne una vez al año. En la Secretaría del Sínodo de América ya salió esa inquietud de pensar en que el Papa convoque un nuevo Sínodo de América. Ajá. No sabemos cuándo. Correcto. Este lema que usted acaba de mencionar, el Mateo 28, Marcos 16, vayan por todo el mundo. Este es el lema que ya el Santo Padre nos dio para ahora, para el nuevo evento juvenil eclesial que se tendrá en Río de Janeiro. Nos vuelve el Santo Padre a dar lo que Jesús nos dijo hace 21 siglos. Vayan por todo el mundo. ¿No cree usted, Eminencia, que debemos todos los bautizados volver a cuestionarnos? Yo estoy muy cuestionable hoy. Cuestionarnos si yo realmente estoy cumpliendo con esa comisión o yo me he quedado con la gran omisión y no estoy cumpliendo. Yo le voy a hablar de un tema que es favorito mío y quizá ya están cansados de escuchármelo, no solo en Honduras, sino en los 2 congresos misioneros latinoamericanos, el de Guatemala y el de Quito. Ajá. Les dije esto, miren, ¿qué nos pasa? San Pablo fue un misionero incansable, recorrió 30,000 kilómetros a pie, en caballo y en barco. ¿Quién es el guapo que hoy día se dice que va a recorrer 30,000 kilómetros evangelizando? Y cuando San Pablo nos habla de las dificultades que le pusieron, peligros de mares, peligros de ríos, peligros de enemigos, peligros de ladrones, peligros de su misma raza, un día lo recibieron con guirnaldas en Éfeso, al día siguiente lo molieron a pedradas. Bueno, hasta las culebras le picaron. Y San Pablo dice: nada ni nadie me separará del amor de Cristo. Ajá. ¿Dónde estaba el secreto de San Pablo? Fue donde un cardiólogo un día no se sintió bien. ¿Qué escuchó el cardiólogo cuando auscultó el corazón de San Pablo? No palpitaba pom, 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 pom. El corazón de Pablo palpitaba: ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. Ese era el corazón de San Pablo. Entonces, ¿qué nos pasa? Estamos enfermos del corazón, pero no de colesterol ni de triglicéridos. Tenemos insuficiencia cardíaca, pero misionera. Ahora, ¿qué pasa cuando un enfermo tiene insuficiencia cardíaca? Ponen un aparatito chiquitito, un marcapasos. Yo tengo uno aquí. Mire, que le vuelve a dar vida. El marcapasos. Usted habrá experimentado entonces qué se siente con ese pequeñito aparatito. A mí me paró el corazón. Me paró. Tuvieron que hacerme todo un proceso para ponerme esto, para que cuando venga otra vez eso, vuelva yo a recibir ese impulso. Pues bien, yo estoy convencido que lo que se necesita en la iglesia es un marcapasos, pero de San Pablo, del corazón de San Pablo. Una vez que nuestro corazón palpite: ay de mí si no evangelizo, la misión se va a desplegar con toda su fuerza. Y eso es lo que hace falta hoy día. Ajá. Ay de mí, y yo nunca lo había jamás, oiga, y esto me fascina como usted lo ha puesto. Ese tiene que ser nuestro latido, no pam, pam. Sí, no. Tiene que ser ay de mí si no evangelizo, a ese ritmo. Porque por eso es que San Pablo fue incansable. Por eso fue incansable, por eso no se arredró ante ninguna cosa, porque en todo momento fue evangelizador. ¿Y qué le dice usted como pastor de la iglesia a esa gente que enseguida, casi como Moisés un poco, empieza a sacar pretextos? No, yo soy tartamudo, yo ya soy mayor de edad, yo no conozco la Biblia. A esa gente que enseguida pone limitaciones, ¿cómo pueden palpitar a ese sonar de San Pablo? ¿Sabe lo que yo les contesto? Póngase las pilas. Póngase las pilas. ¿Y qué quiere decir póngase las pilas? Bueno, si es tartamudo, también tartamudo puede evangelizar. Claro. Yo les digo, mire, hasta un reloj parado da la hora exacta 2 veces al día. Ajá. Hasta un reloj parado. Ajá. Cuando llegue esa hora es la hora exacta. 2 veces al día un reloj parado da la hora exacta. Entonces, aunque tengamos todas las limitaciones, si hay amor
no hay obstáculos. No hay obstáculos. Necesitamos, eso es, envía tu espíritu y renovarás el corazón de los cristianos, de los bautizados, el corazón de todo evangelizador. Y yendo a ese documento que usted conoce mejor que ninguno de nosotros, Evangelii Nuncianti, cuando nos dice que no hay evangelización, sino principiamos por una evangelización, por el testimonio. Sí. ¿No cree usted que nuestro primer llamado a evangelizar es con nuestro, usted lo mencionó anteriormente, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir? Sí. Fíjese que el documento de Puebla, que como usted sabe tuvo como trasfondo Evangelii Nuncianti, correcto, dice, la evangelización no es un acto, la evangelización es un proceso, es un testimonio que anuncia para convertir, introducir en la iglesia y enviar. Fíjese esos 5 pasos que es importantísimo. Un testimonio, en primer lugar, que anuncia para convertir, introducir en la iglesia y enviar. Pues ya nos dejó usted aquí una gran pedagogía. Creo que ahora cada vez que nos veamos la mano, tenemos que hacernos... testimonio que anuncia para convertir, introducir en la iglesia y enviar. ¿Nunca se le ha ocurrido publicar esto y hacer póster con la mano y poniéndole aquí a cada dedo lo que usted nos saca? Sería genial. Para pegarlo, oiga, en el espejo del baño o en el refrigerador, a todos los lugares que vamos en el día y que se nos olvida precisamente esto, como un recordatorio de... Pues los derechos de autor son del documento de Puebla, pero yo creo que el CELAM no me va a poner objeción y lo cedemos a EWTN para que pueda hacer esa promoción. Hagan la manito. Ay de mí si no evangelizo. Usted nos está dejando otra vez con el envío. Yo quisiera que usted le diera ahora una palabra de aliento a todo nuestro pueblo católico que estamos con usted, los que nos ven por la televisión, miles y miles que nos ven, oyen por radio en este momento, miles más que nos están siguiendo por internet. ¿Cuál sería su mensaje como pastor nuestro que es? El mío es el mismo de nuestro beato Juan Pablo II, que fue como mi padre, y el de mi actual padre, que es Benedicto XVI. Los dos han dicho, no tengan miedo, no tengan miedo. Le quiero compartir una experiencia muy bonita que tuve hace unos meses. Estaba yo invitado en una ciudad de Suiza, no voy a decir cuál, con un grupo de banqueros. Y dije, Dios mío, yo voy ahí al foso de los leones. Pero yo llevo la fuerza del Evangelio. Y entonces fue una conversación interesantísima y a cierto momento me plantearon qué podemos hacer ante la crisis económica que a todos nos tiene en ascuas y todos estamos tan preocupados. Yo les dije, yo no tengo oro ni plata, no tengo acciones en ninguno de los bancos, no tengo nada que ver con este mundo financiero, pero sí tengo un poco de oro, que ahora ha subido mucho el precio, ¿verdad? En pocos años pasó de $200 la onza, allá llegó hasta 1,600, ahora bajó un poquito. Pues ese poquito de oro lo voy a poner con ustedes, con la Unión de Bancos Suizos. Se me quedaron así. Digo, el oro se llama Jesús, el Señor Jesús, que no se devalúa, ni tampoco pierde acciones, ni está en bolsa, porque hay valores que no se ponen en la bolsa. Y les voy a decir, no tengan miedo. El que tiene miedo es porque no tiene ninguna roca firme donde estar fundamentado. El que tiene miedo no tiene quien lo proteja. El que está con Cristo nunca tiene miedo. Y así terminó nuestra conversación. Después se me acercó uno de ellos llorando. Me dijo, esto es lo que yo ocupaba. No tengan miedo. Y es lo que yo les quiero decir a todos. No tengamos miedo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Dios. Cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. No puedo añadir nada más. Y solamente pedirle como un regalo más. ¿Nos quiere usted dar su bendición? ¿Cómo no? Y quiero extenderla a todos los colaboradores de EWTN.
Ustedes han afrontado muchas dificultades, las seguirán afrontando porque las obras de Dios siempre van a tener francotiradores, siempre van a tener bombas, siempre van a tener misiles, pero nada ni nadie puede con la construcción del Señor. Y entonces yo les extiendo esta bendición a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y a todos ustedes que sirven en EWTN, que nada ni nadie los separe del amor de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Eminencia, Dios le pague con mucho este gusto. tesoro que usted nos ha dejado en este ratito. Con mucho gusto. Y espero que en un futuro volvamos a tener este tesoro con nosotros. Gracias, muy amables. Tengo una deuda pendiente con EWTN. Yo prometí una serie que nunca pude realizar. Ya llegará el día. Bueno, usted lo ha dicho. Que Dios lo bendiga. Mucho gusto.